Y nosotros vamos con el tipo de la cancha, vamos hacia la cancha, vamos a hablar con Carlos Ferreira, a ver sobre esta aventura de ser golero. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ignacio, para ti, para todos los oyentes. Y aquí estamos en la famosa aventura, como decís tú, una aventura muy linda, digo, que nos deja mucho a lo largo de la vida, muchos compañeros, muchos amigos, muchas anécdotas. Y aquí la vamos pasando. Empezando con como siempre, todo merece un punto inicial. Vos desde que empezaste en el arco, bueno, después vamos a ir pasando un poco tu carrera, ¿no? Pero desde un principio, cuando vos empezaste en el arco, tu padre era golero y fuiste derecho para ahí o cómo fue la elección del puesto en el fútbol y a qué edad fue. Sí, vos sabés que, mira, en el caso mío no fue tal así. Por lo general siempre se habla del dicho que dice de tal palo tal astilla, ¿no? Ajá. Pero vos sabés que yo me inicié en baby fútbol con 12 años, allá por el año 79, en un club que se llamaba Deportivo Norte, hoy la famosa Plaza La Guaireña. Ajá, sí. Que ahí se inició ese club con una canchita de barrio, como se dice, el potrerito. Y bueno, ahí fueron mis inicios con 12 años. Pero el sueño mío no era ese, o sea, en mi cabecita era el 9, ese número que todos queremos tener, pero todos no tenemos las habilidades, ¿verdad? Bien. O sea que vos entraste como para ser el 9, no el golero. Ahí está. Pero ¿qué pasó? Se fueron dando, viste, prácticas, partidos, gente mayor que era la que nos iba a guiar, nos iba a dirigir. Y un día me dijeron, pues yo tengo una particularidad que soy lento en la corrida. Ajá. Entonces me dijeron, mira, vos sabés que lo tuyo, dice, sos grande, tenés buen físico, siempre fui grande, gordito fui también, ¿viste? Y entonces me empezaron a guiar, a decir, ¿y por qué no probás? Dice, que tenés físico de golero, dice, traes tu sangre ya de tu papá, dice que es golero, que fue golero. Y tal es así que empecé a hacer caso, ¿viste? Las prácticas me ponían en el arco y hasta que un día el técnico de la división, de la categoría que estaba, me dice, bueno, ahora llegó el momento, yo te voy a poner en un partido de golero, pero por el campeonato. Y probamos, dice, si vos no te encontrás, vemos, pues buscamos otra ubicación. Y bueno, y ahí fue mi inicio, porque después realmente me gustó revolcarme un poco en el piso. Ajá. y bueno, y ahí fue surgiendo. ¿Qué dijo tu padre de cuando agarraste ahí para el lado del arco? Y mirá, digo, él mucho no me decía, ¿viste? Más bien lo conversaba con mamá, con mi madre, ¿viste? Él me quedó aquello, digo, que me faltó joven. Porque mi papá, ¿viste? Falleció joven, con 47 años. ¿Y vos qué edad Pero en ese momento, digo, estaba él bien lúcido. ¿Vos qué edad tenías cuando él falleció? No, yo ya era más grande, yo tenía 18. Ah, bien. Sí, pero viste, él ya me empezó a decir cositas de los goleros, viste, como por ejemplo, si te vas a agachar a agarrar la pelota, no la agarres con las piernas abiertas, por esos famosos goles, los goles que pavos, son cómicos, eso, viste, ¿no? Seguro, sí. El famoso golcito por entre los caños, seguro, que te dicen, viste. Claro. Porque me decía, después tus compañeritos te van a agarrar para la broma, a vos no te va a gustar, que esto, que lo otro. Y bueno, y así fui puliéndome de a poquito, cada vez me fue gustando más el arco. Después pasé, viste, en esa época el Babi se terminaba con 13 años, la categoría más grande, pero quedaba un impasse de 2 años hasta los 15, que era que había cuarta división. Claro. La famosa cuarta, que era como una reserva de la primera, ¿viste? Sí.
pero no se podía jugar con menos de 15 años. Entonces cuando vos terminabas el fútbol en Terece, quedabas ahí paradito, viste, 2 años. Y un día, sí, había un impasse, no como ahora que viste que las categorías en Babi son año a año. Seguro. Tenés todas las categorías, nunca queda el niño que está precioso, eso, ¿no? Nunca queda paradito, viste. Claro. Y bueno, y vos sabés que ahí, en ese interín, en esa paradita de 2 años, un día se aproximaron a mi casa los directivos de policial, que tenían esa categoría, viste, cuarta, a hablar con mis padres para incorporarme al grupo. Yo no iba a poder jugar porque no tenía la edad, pero ellos tenían la intención de querer incorporarme al grupo, cosa que cuando cumpliera los 15 años yo ya estaba integrado en el grupo, ¿viste? Claro. Y ahí cuento una anécdota que tal vez muchos de los que han jugado al fútbol, no sé si le ha pasado, digo, me pasó a mí, de que este club, para que yo me fuera integrando, ya me habían explicado a mí y a mis padres que yo no iba a poder jugar. Pero ¿qué pasaba? Vos sabés que me citaban cuando jugaba la división A, la categoría, y me hacían vestir y todo con los suplentes en la cancha, para que yo me fuera sintiendo, ¿viste? Pero yo no podía jugar. Claro. Y de esa manera, ¿viste? Me fueron incorporando al equipo, cosas que cuando yo cumplí los 15 años era como que yo había 2 años como que hubiese jugado, como que hubiese estado en el club, ¿viste? Pero fue más bien un acercamiento que me hicieron al plantel. Claro, qué bueno eso. Y después de eso, ¿cómo empezás? O sea, porque te ayudó, porque te sentiste más parte del grupo después cuando te tocó entrar. Ahí está. Pero después de eso ya venía la parte mía, ¿no? El desempeño que yo pudiera tener, si realmente me gustaba jugar con jugadores más grandes, ¿no? Y bueno, y se dio el caso de que sí, caí bien. En el club también me gustó mucho, ¿viste? Teníamos todas las comodidades de un club de esa época, ¿viste? Con una cancha propia, con vestuarios que estaban acá en el patio de la jefatura, ¿viste? Detrás de la jefatura de la primera. Sí. Donde está la cancha de pelota a mano. Claro. Bueno, ahí estaban los vestuarios, entonces nosotros antes de la práctica nos juntábamos todos ahí, salíamos con uno mayor, ¿viste? Para la cancha, practicábamos, después veníamos de vuelta. Nos cambiábamos ahí, nos bañábamos y cada uno para su casa, ¿viste? A estudiar y hacer las tareas diarias, ¿no? Claro. Así. Y bueno, y vos sabés que en eso, digo, me gustó mucho la disciplina que había, ¿viste? Con todos los chiquilines, digo, el ambiente. Y así fue que, bueno, caí en manos de Mauricio Aguirre, no sé si tú lo conocés. Sí, claro, vamos a decir preparador físico siempre lo digo. De acá de Durazno, para los que nos escuchan por otro lado. Es una de las eminencias que tenemos de muchos años trabajando en el deporte con un montón de generaciones. Ahí está. Y vos sabés que yo siempre digo, incluso le cuento a los más chicos, a los más jóvenes, porque me gusta hablar con los jóvenes de ahora, ¿viste? Porque sé que están en otro momento, en otra cosa, ¿viste? Pero me gusta contarles las anécdotas de antes, lo que eran las personas esas de las cuales nosotros aprendíamos. Mauricio, digo, me dejó una marca muy grande, digo, que fue una persona que, si bien nosotros íbamos a correr la vuelta a la cancha, como todo dice, a jugar, a practicar con la pelota y hacer los ejercicios, pero fue un preparador que nos enseñó, ¿viste? Siendo chicos nosotros, nos enseñó para qué eran los ejercicios, para qué parte del cuerpo nos servía. Y eso vos sabés que no solamente a mí, ¿no? Porque yo hoy hablo con los que fuimos compañeros, amigos, y nos dejó una gran enseñanza, Mauricio. Sí, claro, por supuesto. Y decime, en eso vuelvo a aquellos inicios, ¿no? Cuando vos más o menos todavía agarrabas el arco porque te dijeron, mirá, agarrá el arco que bueno. Y cuando toca esos partidos donde uno se olvida del golero de su cuadro, ¿no? Porque están atacando siempre para el otro lado y nos olvidamos del otro golero, pero el otro golero está ahí mirando y no llega nunca y tiene ganas que llegue la pelota. En esos partidos aburridos para cualquier golero,
para cualquier persona. Sí. ¿Cómo hiciste para mantener ahí la llama encendida, para no decir en algún momento, bueno, no, miren, a mí poneme en la cancha, porque repito, no era por tu convicción que vos estabas ahí, sino porque te habían recomendado? Ahí está. No, y en ese caso, viste, digo, depende mucho a mí en sí, digo, el fútbol me apasiona, viste. Siempre me gustó, desde que era chiquito, siempre tuve una pelota, desde las de plástico, que en esa época eran de plástico, y bueno, y siempre estaba aquello del picadito de la calle, claro, ¿viste? Con arquitos de piedra, jugando en la calle del barrio. Y bueno, pero uno a medida que va pasando, ¿viste? Y te van quedando recuerdos de repente de partidos que veíamos, que no eran muchas las televisiones que habían en esa época, ¿no? Pero siempre en el barrio había alguna que íbamos, ¿viste? Cuando había algún clásico, algún partido importante de Uruguay. Y bueno, y nos quedaba aquello de que cuando íbamos al potrerito o a la calle a jugar, nos quedaban los nombres grabados de grandes jugadores de esa época, ¿viste? Sí. Entonces empecé con aquello de aquella época de Manga, de Rodolfo Rodríguez, por ejemplo, en el golero nacional. ¿Viste? Fueron pasando etapas de uno y que fueron quedando nombres, y entonces cada vez te iba gustando más aquello del puesto que estabas jugando, ¿viste? Claro, cada vez te entusiasmaba más. Porque el golero también, dentro de esa estructura, cuando le encuentra el gusto al lugar, es el lugar más especial, más particular, donde vos ves todas las jugadas, donde vos ves todo. Ahí está. ¿No? Entonces, cuando le encontrás el gusto, me imagino yo que debe ser algo que no vas a encontrar en otro puesto. Ahí está. No, y justamente, viniendo a eso que decís vos, Ignacio, el golero, a medida que lo vas aprendiendo, como decís vos, te va gustando más porque vos vas encontrando herramientas dentro de un partido que te vas aprendiendo, porque observás los otros goleros, observás las fallas que tienen los otros y observás las tuyas también para tratar de corregir, ¿verdad? Porque, digo, sabemos bien que no somos perfectos, todos tenemos nuestros errores. Y una que no sé si llamarlo injusticia, mucha gente dice que es el puesto más injusto. Al que le gusta el puesto, ¿viste? Y que ha jugado, no lo encuentra como el más injusto, porque un error cualquiera lo tiene de los 11 jugadores de la cancha. Pero ¿qué pasa? Un 9 que te erra un gol de repente en un partido, de repente al otro te hace 2 goles. Entonces la gente no le tiene tanto recelo a un error del 9, ¿verdad? Pero al del golero, de repente perdés un partido en el último minuto y te llegan los cascotazos después que sos grande, ¿viste? De que se perdió, porque vos sentís los comentarios, ¿viste? Que vuelan por ahí a veces. Claro, ¿sí? Porque va generando como una sensación. Claro, porque va generando 89 minutos jugó precioso, pero en el último nos hicieron un gol por entre los caños, como decía mi viejo. Entonces son cosas que vos las vas puliendo de a poquito y vas tratando de no cometer errores. Entonces te lleva a veces que si te entusiasmas, y ojo, si te dedicas también a ponerle horas de trabajo cuando estás estudiando, y de repente ensayar algunas cosas fuera del entrenamiento del equipo, ensayarlo solo, ¿viste? O en un campito llevar un compañero para que te ayude. Y ahí de esa manera va llegando. Digo, yo, gracias a Dios, tuve la suerte de poder incluso llegar en juveniles a vestir la selección de Durazno a nivel juvenil. Claro. Y todo gracias al mérito de los maestros que tuve, que me enseñaron, ¿verdad? Que me prepararon para estar parado en el arco, porque no es solamente ponerse la camiseta y los guantes y salir a la cancha, pero es toda una carrera como cualquier estudio, ¿viste? Vos tenés que ponerle. Yo te decía recién que se debe generar también como una especie de frustración interna, porque hay veces, como vos decís, capaz que un partido el golero no pasa nada, taja, no tenés una gran atajada, pero guardás el 0 en tu arco, o tenés buenas actuaciones, pero pasás casi desapercibido. Ahora capaz que después tenés esos errores que vos decís y la gente te cae como si fuera
Entonces ahí está. Esa es la injusticia, digamos, del golero. Porque capaz que si se Ahí sigue está. el error del 9, ese error del 9 también termina en un gol en contra. Porque capaz que el 9 la pierde, pasa para el medio, sale un contragolpe y es gol. Pero nadie le va a decir al 9, che, que vos erraste el gol, nos hicieron uno. Seguro. Pero llegado el momento del gol, ese que vos comentabas, que la tribuna se va a acordar más del golero que del 9 que perdió la pelota. Exacto, claro. Eso está claro. Decime cómo fue en qué edad te llega esa citación para atajar en el arco de la selección. Y mirá, vos sabés que yo arranqué a los 15 en cuarta justamente y justamente el primer año que jugué en cuarta con una camada nueva que se habían pasado de Fútbol, que coincidimos y caímos en el mismo equipo, nos fue realmente sensacional y ganamos, estoy hablando del año 83, ganamos el campeonato de cuarta división con Policial el primer año, aunque te parezca mentira, y ayudado, porque eso no lo voy a negar, ayudado por el técnico de que hizo una base ese año, que fue justamente el técnico de la selección que citaron para ese año, fue el de Policial por haber salido campeón, ¿verdad? En la categoría. Exacto. Y llevó la base del equipo. Y fue el equipo que justo incluso yo creo que te mandé una foto de la fotocopia de que lo cuido como un tesoro, del agradecimiento de la liga, que salimos vicecampeones ese año. O sea que fue un campañón, fue un año redondito, ¿viste? Para mí, para todos los integrantes de ese plantel de ese año. Claro. Y vos ahí en esa, ¿cómo le fue en ese campeonato? Por eso te digo, salimos vicecampeones. No ganamos nada, pero por lo general siempre dicen, se acuerdan del campeón, pero salimos vicecampeones, que fue un mérito enorme, ¿no? En el viejo campeonato del sur, de las ciudades capitales solamente. De las ciudades capitales, claro. ¿Y vos cómo estuvo tu... Flores, Florida, Canelones, Colonia, San José y Durazno. ¿Cómo estuvo tu labor? No, lindo. Y también tuvimos aquello en la selección que en el equipo no se daba tanto, que era la rotación del arquero. Ah, mirá. Viste, como ya el nivel de, viste, en la selección ya son era más las parejo. 3 en punto. Se daba que en los juveniles por lo general rotaban los goleros, ¿viste? ¿Y a vos con quién te tocó rotar en ese campeonato? Y mirá, yo tuve rotación, por ejemplo, con el tercer año, que fue el último, en el 85. Ese me acuerdo que compartí con Manuel Camejo, un golerito de Sarandí de Sí que habían traído, de ese momento, de un equipo de Sarandí de Sí, para reforzar la selección de acá, ¿verdad? Y después compartí con otros goleros, tal vez vos conocés, el famoso Tito González, que era golero de Peñarol, Néstor González. Uh-huh. Era un chico de San José que se vino a vivir acá, jugó en Peñarol de acá y fue citado a la selección. Y compartí con Ricardo Pérez también, el panadero Pérez, que le dicen que tenía una panadería bien fuerte frente a la puerta del cuartel, ahí en Galarza. Sí, claro. Bien en la esquina. Sí. Bueno, con ese muchacho también compartimos arco, que él era golero de Wander en esa época. Qué genial. Carlos, yo te voy a proponer una pequeña pausa y ¿sí? A la vuelta vamos a hablar un poquito más de Durazno, de la familia, porque hay que acompañar a un golero también, y también vamos a hablar del récord que yo comentaba recién. Pausa y ya venimos. Estás en Hablemos de Todo por tentenelaire.lat, auspicia Fábrica de Pastas Moroni,
Río Gas Durazno de La Valleja 835, viandas vegetarianas Tranquila la Vaca y Sol, flores y plantas de interior y exterior. Pausa, ya volvemos. Bueno, señoras y señores, ahora de Tabaré Cardoso nos va a acompañar Barbosa, hablando de esa injusticia con Carlos que estábamos hablando de ser golero. Imagínense lo que pasó con aquello del Maracaná de 1950, que quizás muchos, alguno que conozca nombre del equipo brasilero de aquella época, de seguro que no sepa ninguno de Brasil, menos el de Barbosa, que alguno tendrá, y era porque justamente era el golero, que tampoco tenía mucha responsabilidad en los goles, ¿no? Si hubiese sido algún gol tonto que se hubiese comido todavía. Pero bueno, esa es la importancia también del golero. Vamos a volver con la entrevista con Carlos. Carlos, hablábamos antes de esto de atajar. ¿Vos hasta qué edad atajaste? Y mira, yo tuve el último equipo que jugué fue en Wanderers, acá en primera, y en Wanderers estuve, si mal no me acuerdo, fue en el 2002, 2003. Ahí está. Y hablábamos de la familia. ¿Cómo es para la familia acompañar al golero? Y mirá, o sea, la familia por lo general, digo, es el sostén, el apoyo que tenemos, que siempre nos va a apoyar, ¿verdad? Siempre, porque nos vaya bien, nos vaya regular o nos vaya mal en los resultados, siempre está el apoyo de la familia. En el caso mío, por ejemplo, en el caso de Estela, mi esposa, ella llegó un momento que prefirió no ir a las canchas, porque cuando teníamos nuestra hija chiquita, y ella empezó a vivir aquello de la tribuna, de que iba gente, viste, que de repente se le escapaba alguna palabra de más en la tribuna, se ponía nerviosa. Después Andrea creció un poquito más y ya tampoco quería ir, porque dice, no aguanto que le digan algo a mi padre burlándose de él. Claro. Entonces como que la familia, viste, y uno entiende, ¿no? Sí, claro. Que claro, viste que a veces hay gente que pierde los estribos y siempre pasó, no es solamente ahora. De hecho, a mí me ha pasado que sin tener ningún pariente en cancha nunca, estaba en ese tema. Me asombra, y no voy con Tadeo en general a esos lugares por la violencia que hay en la palabra, ¿no? Enseguida. Sí, justamente. Es algo difícil, y me imagino que como pariente además debe ser muy, muy difícil. Y contanos ese detalle que vos decís, bueno, yo sé que no es lo importante de tu carrera, pero es algo que la gente nos llama la atención. ¿Cómo fue eso de los 2 penales en un minuto? En un minuto, bueno. Sí, eso quedó, eso me quedó para toda la vida, ¿no? Porque es una cosa una situación, viste que cómo es a veces las atajadas, los goles, las intervenciones de un golero, de cualquier jugador, son situaciones del juego, ¿verdad? Claro. Que se dan. Por eso es que a veces decimos que tenemos a los goleros, principalmente siempre nos dicen y siempre nos están gritando de afuera a veces, atento, para que no pasen esas cosas. Pero esto, por ejemplo, fue distinto, porque fue una cosa que se dio en una jugada. Estaba jugando yo defendiendo a Peñarol en primera acá, en el estadio fue el partido, y se da una jugada en el área de nuestra, y el árbitro cobra penal, bien sancionado, ¿verdad? Estábamos jugando contra Deportivo Champañá, que incluso está de vuelta ahora jugando. Sí. Y bueno, viene la orden del árbitro y patea a un jugador de Champañá, y yo la cacheteo con la mano y la mando al córner. Resulta que levantan el córner, viene la pelota al área, penal de vuelta.
Y va, y va. Y cambian el ejecutador, cambian el jugador. ¿Me dijiste en qué minuto? ¿Me dijiste en qué no, sí, eso fue sobre, creo que faltaban 5 minutos, algo así, para terminar el partido. Está, más o menos en los 85 minutos. Y el partido iba... Entre los 85 y 86, entre los 85 y 86, que fue algo de eso. ¿Y el partido cuánto iba antes de los 2 penales? ¿Cuánto iba el partido? Bueno, ahí viene la parte más linda. Íbamos perdiendo 1-0 y lo terminamos perdiendo 1-0 nomás. Ahí está, bien ahí. Ahí va. Y bueno, cuando viene la ejecución del segundo penal, también lo atajo. Entonces, viste, eso quedó. E incluso después, viste que yo te mandé una foto del diario que viene todo el comentario. Sí. Y la gente de Peñarol, imagínate. Y sabiendo muchos de los de Peñarol que yo era hincha de Nacional, lo que te comentaba la otra vez. Claro, sí, tal cual. Pero siempre digo, yo cuando bajé a defender los colores de Peñarol a la cancha, siempre di todo, ¿viste? Dejé todo en pos del equipo siempre. Viste que ahora a Bozano le atajaste, parece, le cambia dirección al envío que anteriormente había lanzado su compañero, o sea que no fue ni siquiera con el mismo pateador, sino que cambiaron el pateador. Pero nuevamente, dice, la alegría de la parcialidad Mirasol, Carlito Ferreira tapa la posibilidad de gol. 2 penales en 1 minuto, el hombre de acá. En 1 minuto. El primero fue a Gabriel Viñales. Exactamente, el primero acá a Gabriel Viñales, dice acá. Dice no, más era, 43 minutos. Así que estaba bien minuto 87. Sobre el final del partido. Era más sobre el final todavía. Sí, dice, a los 43, luego de una serie de apariciones de ataque de Champañá, se produce un nuevo ingreso al área rival. Es derribado un atacante y se decreta acertadamente con Obdulio Grajales el penal. En la ejecución, Carlos Ferreira adivina la buena intención de Viñales y envía el balón fuera de la línea de peligro. Una maravilla. Y decime una cosa, hablando del fútbol, ¿qué te parece? Porque viste que van a cambiar, dice, a favor del arquero. ¿Qué te parece esto de que viste que van a sacar los rebotes de los penales? Como que la jugada del penal se termina si el golero lo ataja. No importa si da rebote. Vos decís van a revocar el reglamento un poquito. Exacto. Parece que lo van a empezar a probar ahora para el Mundial. Y yo creo que vos sabés que eso lo sentí un comentario, sí. En realidad en el fondo no estaría mal. Porque digo, viste que es una situación que se da, claro, de una falta que fue cobrada. Está basado en que ya nunca... al cobrar penal ya está la jugada esa como castigo para el cuadro que hizo el penal. Pero después, si encima le agregás el rebote o que piquen el palo, que vengan los otros de atrás y termina todo aquello de la invasión y todo eso, se terminaría todo. Creo que hay en el fútbol de salón, creo que es que no hay rebote, no sé en cuál es. Claro, sí, en el fútbol sala. Ahí está, en el fútbol sala, que es la jugada puntual, el tiro, pega, ataja el golero y se termina, se saca de abajo, digamos. Ahí está. Creo que eso es lo más justo, digo, porque digo, si no vos le estás dando mucho más posibilidad al delantero que al arquero. Claro, y le estás dando como otra chance más de que el tipo termine haciendo con faltas que a veces los penales son porque están adentro del área, pero están lejos del arco, ¿no? Porque hay penales que son al borde del área, pero contra un lateral y no tenía problema ninguno capaz la jugada. Seguro. No, y a veces viste que tenés también cuántos jugadores tiene el golero delante de repente, y defensas que pueden marcar, ¿me entendés? Intervenir pero pienso yo, para mí en el fondo es que sería justo. Claro. Justo para el golero, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo están los gurises hoy? ¿Cómo ves a los gurises, vos desde tu puesto de arquero? ¿Cómo ves cuando si es que ves algo de fútbol, si es que no vas por alguna cancha? Veo, sí. No, el tema, vos me decías acá en lo local. Sí.
No, acá en lo local, vos sabés que llama la atención que hay que muy buenos boleros, chiquilines jóvenes, muy buenos boleros hay. Pero a nivel, por ejemplo, nacional, yo veo, para decir que son profesionales, ¿viste? Veo muchos boleros con déficit, por ejemplo, hablando de jugadores que están todo el día para eso, ¿no? Sí, claro. ¿Viste? Por ejemplo, en salir a cortar centros, eso de que ahora, bueno, tal vez lo exige mucho más el fútbol moderno, de que los técnicos quieren salir jugando casi que de abajo del arco, ¿no? O viste que ahora tocan la pelota en el área, tres defensas de repente. ¿Cómo te hubieras llevado con eso vos? Con el juego más al pie del golero. Y bueno, en ese caso a mí, por ejemplo, para mí en aquella época, según los criterios de la gente que me llevó al arco, era contra mío, porque yo al catalogarme como lentos, ¿viste? Lento para reacción, para correr, estaría jugando con el filo de la navaja, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, pero una cosa era correr y otra que te tiren un pase. Pero también es cierto que probablemente si esa regla, si esta costumbre estuviese también en el momento que vos empezaste, te hubiesen practicado para eso y a la larga lo hubiese agarrado. Ahí está, los entrenamientos eran distintos. Yo digo, por ejemplo, le comento a los chiquilines, le digo, vos llevas ahora los juveniles, la selección juvenil, le decís que antes de una práctica, de que te van a llevar al repechito del Estadio Varela, ¿viste el repechito que va para la playa? Sí. ¿Del Estadio Varela? Claro. Bueno, y que el preparador físico te diga, bueno chiquilines, miren que hoy vamos a arrancar, vamos a tener 10 piques de 200 metros, que es el repecho, 10 piques largos y 10 piques cortos, de 100 metros, en ese repecho. Se te van casi todos los jugadores, capaz. Sí, puede ser, sí. Claro, sí. Y sí, porque en esa época, viste que eso era la pretemporada de nosotros, y llevarnos en pleno verano a las 2 de la tarde a correr al Arenal del Puente Nuevo con una cubierta de auto atada a la cintura y correr dentro del agua o en la arena. Qué locura, ¿no? Ahí está, viste, hay diferencia. Yo sé que tal vez el fútbol de ahora hay gente que juega mucho más hábil que la de antes, ¿no? Pero viste que a veces el menos hábil de antes tenía otras picardías, viste que ahora ya se perdió, porque por ejemplo, lamentablemente, vos ahora vas a hacer un cañito, un moñito que se decía antes, y viste que te puede jugar en contra porque te pueden fracturar una pierna a la próxima, ¿no? Sí, eso viste, es algo que yo mucho no entiendo de por qué ha cambiado, por qué se ha puesto como un problema de que alguien haga un caño o algo. Como que es una sobrada, lo toman como que es una sobrada. Pero aunque sea una sobrada, estaría bueno que en la próxima, si vos lo podés sobrar o le podés ganarle el partido y ya está, pero no tiene por qué pasar a ser algo malo. Hacer violencia. El buen fútbol, claro, ahí está, para mí estamos... Hacer violencia. Exacto, sí. En ese tema estamos... Mirá que en nuestra época, te digo que también, habían aquellas cosas de que, por ejemplo, te venía a marcar uno que era rápido y te la tocaba por un costadito y cuando vos te dabas vuelta te había sacado 5 metros de ventaja y te decía en voz baja que no lo sintiera el juez, a la vuelta me trae cigarro. Claro, sí, claro. Picardías de las de antes, ¿viste? ¿Viste? Entonces cosas que vos decís, pero era lindo, era divertido, ¿viste? ¿Y te costó dejar la práctica del fútbol? Sí, mucho, y porque me apasiona el fútbol y lamentablemente fue por una lesión que tuve en la columna, ¿viste? Una hernia de disco, y el médico me recomendó que no. Y yo le digo, y a chiviar, el tema de las chiviadas y esas jugaditas que hacen ustedes entre amigos, después calientan la sangre y se termina, no hay chiviadas. Entonces vos corres riesgo de caerte, resbalarte, golpearte de vuelta y lastimarte de todo. ¿Y qué edad tenías vos ahí? Y yo tenía 29. O sea que bastante joven para lo que te quedaba de carrera de golero, sí. ¿No? Seguro. De todas maneras, yo después de eso, fui, viste, me comprometí con equipos que precisaban
pero de antemano ya sabían que buscaban un golero suplente, ¿viste? Más una persona mayor ya, que pudiera ser tipo referente en el equipo para los goleros que habían abajo, ¿viste? Y agarré viaje, ¿viste? Pero sabía que no, que era difícil que jugara, ¿viste? Claro. Y de eso mismo, de referente, para charlar con los gurises y eso, ahora te han ofrecido algunos clubes. No, porque viste que yo después que dejé, incluso de que ya no pude jugar más, dejé de ir a ver mucho el fútbol porque es tanto lo que me gusta que yo siento picar una pelota, viste, y se me dan vueltas los ojitos, viste, a ver dónde que está picando. Es muy fuerte, viste, entonces prefiero no sufrir mirando, viste. me quedo tranquilo en casa. Sí, seguro, viste, ya no estoy, viste, ya estoy para otra, ya. Qué grande. Estoy para el mate amargo, viste, el mate amargo de repente, y salir a la avenida a tomar unos mates con la patrona. Y bueno, pero parte también, eso también lo hacías antes cuando estabas en la práctica del deporte, ni que hablar, pero viste que seguro ahora trato más bien de no verlo porque es tanto lo que me gusta que, viste, pierdo la cordura, ¿viste? Donde hay una pelota rodando pierdo la cordura. Sí, Carlos, yo te agradezco un montón esta charla, me encantó hablarlo. Yo siempre digo que una de los propósitos de la radio es hacer estas conversaciones con gente de Durazno para que sepamos que gente de Durazno hace cosas, que en Durazno pasan cosas, que los gurises a veces están como tristes, como que si acá no pasara nada. Seguro. Y por eso yo te agradezco porque abrís a un mundo que nosotros todavía no habíamos conversado. Sí, yo hace un par de años hablé con Carlos Rodríguez, con Carlitos, por el tema del ciclismo, que aquel corrió la ruta América y demás. Sí. Y ahora hablar con vos desde la parte del fútbol y desde la parte de golero. Acá te estoy viendo en una foto en el Policial, camiseta roja. Sí. Pelo lacio, larguito. Estás con alguien más que está de pelo enrulado y un hombre de boina. Sí, ese es un amigo que está de gorrito, y el otro es mi cuñado, es hermano de Estela, que jugamos juntos en esa época. Ah, mirá vos, jugaron ahí en el Policial, están ahí. El Policial, ahí esa foto que te mandé es justamente una final del segundo año que jugábamos nosotros, que jugamos la final con Wander ese día, el día de esa foto, y perdimos 2-1. ¿Cómo fue? ¿Iban 1-0 o ellos iban 1-1? ¿Empataron? ¿Cómo fue? No, se pusieron 2-0 y tal, logramos descontar, pero nunca pudimos. Tenían un cuadrazo en la época de Wilson Barité, una pregunta, que lo debe haber conocido. Sí, claro, de toda la barra esa que estaba. ¿Quién más estaba? Hamble Caballero, lateral derecho, Caballero, ¿no? Estaba por ahí va. Augusto Robano, Ramón Bolonini padre. Claro, sí, era un cuadrazo. No, está loco, tenían un cuadrazo. Una selección que fue parte de la selección en realidad, no fue parte de la selección que después. Y hablando de eso, ¿por qué después no se te dio para la mayor? ¿Quién estaba en el arco? Mirá, yo en realidad en primera compartí dupla de goleros. Y ahí hay el primer motivo fue el primer año que me citaron a mí a una preselección, que yo era cuando trabajaba en la tienda y ya venía de los juveniles y no me dieron permiso, viste, y dije que no el primer año, y fue como hacerle la cruz a la selección mayor, viste. No. Pero sí, yo no arreglé, viste, por el tema trabajo, el tema laboral, y después como que no. Claro, en épocas donde Durazno era como no se pagaba ni nada que hubiera. Bueno, hoy tampoco mucho, pero allá... ni que hablar. Pero vos sabés que cuando incluso después de los años que seguí jugando después de 18, ¿no? Porque hasta los 18 estuve para los juveniles, después me pasé a primera. Compartí equipos, por ejemplo, en Central, me tocó compartir con Carucini. Sí. Y en Central
También compartí, en Peñarol también compartí un año con Carusini. Después me tocó compartir con Marcelo Salazar. Claro. Otro bolero, Sí, otro claro. bolerazo. Claro. Entonces viste que ya como que en primera ya vas quedando para atrás. Después de eso, viste, de negarte un año, como que ya los técnicos, viste, no digo que por las condiciones, porque yo no me quería ir a más que nadie, pero menos tampoco. Siempre fui con las condiciones iguales, corríamos iguales, viste. Claro, estabas Y después ahí. después venía la vista técnica, ¿no? Me sirve jugar con este o me sirve jugar con el otro. Claro. Pero siempre me di y en aquel año siempre en aquel año que dijiste que no, ¿quién entró de titular? Y mirá, fue en esos años fue cuando estaba Washington Moreira, el Tom, que fue el que se fue cuando yo entré a cuarta división en policial. Él pasó a primera justamente, lo citaron ese año a la selección mayor, y él después se fue a Nacional y lo citaron de Nacional de acá, ¿verdad? Sí, sí. Y lo citaron a la selección. Tuvo Carusini y él, y Washington Moreira, el Tom, el famoso Tom. Después tuvo Carusini y tuvo Odiosola, el famoso Chupete. Odiosola, me acuerdo, claro. Ahí está, que es el padre del que está jugando ahora, que creo que está jugando fuera del país, me parece. También. En Ecuador, por ahí. Claro. No, habían muy buenos boleros en esa época. Qué lindo el recuerdo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Carlos, y bueno, después queda la entrevista subida para que se comparta y más gente sepa de tus andanzas por el arco. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Bueno, igualmente, y la verdad que un gusto para mí. Un abrazo grande, Carlos. Chao, chao. Chao, que pase bien, Ignacio. Chao, chao.